Bueno, chiquillos, a lo largo de esta clase, ustedes han leído, han analizado y han estudiado acerca de la argumentación. En esta oportunidad, yo quiero que recojan todas sus experiencias de aprendizaje y que las apliquen en la redacción de su propio texto. Para ello quiero que construyan su propia columna de opinión. ¿Cómo lo van a hacer? Paso número 1. Planificar la escritura de la columna. En primer lugar, van a seleccionar un tema que sea de su interés y que además debe ser controvertido o polémico para el resto. Puede ser un tema de la actualidad nacional e internacional, yo no les voy a imponer nada. En segundo lugar, van a evaluar el tema y definir su postura. Un error muy común en este punto es que la tesis sea muy similar o igual a las bases, lo que va a invalidar su argumentación, así que mucho ojo con eso. ¿Cómo lo puedo evitar? Distinguiendo adecuadamente el tema por un lado de la tesis que voy a argumentar por el otro. Recuerden que los argumentos que utilicen deben tener una directa relación con la tesis que enunciaron. ¿Ya? ¿Cómo puedo desarrollar ese punto? Con dos interrogantes. Primero, tengo que establecer de qué se tratará mi columna. Y en segundo lugar, ¿cuál es mi punto de vista frente al tema? Una vez que he aclarado esas dos dudas, voy a considerar las características del receptor que leerá mi columna. ¿Para qué esto? Para poder adecuar mi mensaje. ¿Pueden imaginar ustedes quién leerá su columna y a través de qué medio? ¿Ya? Ese es un tip que yo les doy. Que imaginen quién va a leer su columna y cómo la van a hacer llegar a este receptor. Bueno, considerando esas variables, ustedes van a elaborar sus argumentos y seleccionar los recursos expresivos más adecuados a ello. Para completar este primer paso de planificación, ustedes tienen que desarrollar paralelamente una investigación acerca de su tema. No podemos hablar sin bases, ¿ya? Sin bases fundadas. Por eso tienen que considerar una investigación. Segundo paso, escribir. En primer lugar, ustedes van a redactar la tesis. Una buena tesis debe estar enunciada con un verbo conjugado en modo indicativo, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque de esta manera voy a representar realmente mi toma de posición al respecto del tema. Otra forma para crear o identificar una tesis es plantearla con una afirmación negativa o positiva. Van a utilizar la estructura interna y externa de la argumentación que pusimos en la clase. Esto es muy importante. Y por otro lado, van a procurar emplear nexos que den cohesión a sus ideas. Pueden utilizar además características propias de la columna de opinión, que son los recursos de estilo, como las preguntas retóricas, las figuras literarias, expresiones coloquiales u otros, ¿ya? No les voy a pedir que incluyan todo. Vamos a revisar un texto, un documento que está en el material de apoyo, que yo les adjunto, en el que aparecen recursos para la producción textual, en este caso la coherencia. ¿Qué implica coherencia? Organizar las ideas de acuerdo a una estructura básica, en este caso la estructura externa de la argumentación, introducción, desarrollo y conclusión. Unidad temática, mantener un mismo tema o idea central a lo largo de todo el texto. Chiquillos, si ustedes empiezan a hablar de un tema, terminen desarrollando el mismo tema, no se vayan por las ramas, esto es muy importante. A lo mejor a veces sabemos tanto de un tema que nos ponemos a hablar y al final desborda. No presentar contradicciones en lo planteado. Esto es muy importante porque recuerden que estamos argumentando. Con una sola contradicción yo voy a invalidar mi tesis al tiro. Poseer adecuación. El lenguaje debe ser apropiado y pertinente al receptor y a la situación en que se entrega. Yo les dije que podían utilizar recursos de estilo propios de la columna de opinión, como expresiones coloquiales, ¿cierto? Pero todo recurso que ustedes emplean deben utilizarlo con un lenguaje formal, ¿ya? Esto está, como les dije, en el material de apoyo. Ahora bien, paso número 3. Revisar el texto. Cuando ustedes hayan terminado de escribir, revisen su texto rigurosa y exhaustivamente. Un consejo que yo les doy en este punto es que lean en voz alta su texto, respetando todos los signos de puntuación, por supuesto, y que le pidan a un integrante de su familia, ya sea un amigo también puede ser, y que le pidan que les vaya indicando
Si creen que hay algún párrafo o enunciado que quede poco claro, o que se estén alejando del tema, o que tal vez no se relacione con la tesis, y que pongan especial atención en la ortografía y signos de puntuación. Esto es muy importante, chiquillos, porque recuerden que yo lo evalúo y además incide en su calificación final. Así que deben poner especial atención en la ortografía y los signos de puntuación. En la presentación también, chiquillos, ¿ya? Paso número 4 y final. Publica tu columna de opinión. Atrévete y elabora un blog en el que puedas publicar tu columna y comentar al respecto de esta experiencia. Si no pueden elaborar un blog, yo les pido que publiquen en algún sitio o en alguna red social su columna de opinión respecto al tema y que me lo hagan saber, porque este punto será evaluado. Es muy importante que se atrevan, chiquillos. Ustedes van a redactar un texto, van a exponer sus ideas con respecto a un tema que sea de su interés, y por eso es necesario que ustedes empiecen a publicar, empiecen a investigar y a publicar. Recuerden que esto lo pueden subir también a la plataforma del curso para que sus compañeros lo comenten, y yo también voy a hacer mis comentarios respecto de su columna. Bueno, chiquillos, con esto terminamos la clase de hoy.